costumbre, tenemos dos temas. Vamos a hablar del sentido de la audición y vamos a hablar de gusto y olfato, ¿vale? En el parcelado aparece como una sola clase, pero en realidad son dos. Si no, se nos hace muy extenso y el tema no es muy, como de costumbre, son temas un poco áridos, como ustedes se han dado cuenta aquí en neurofisiología. ¿Listos? Muy bien, vamos a empezar. Entonces, el sentido de la audición. Esta semana le envío, el quiz ya está calificado, le envío el soporte de la calificación a Camila para que se los muestre a todos, ¿vale? Entonces ya está calificado el quiz, el parcial pues hasta ayer lo terminaron de entregar, esta semana lo califico, entre esta semana y la otra lo califico, y si me tiene que dar, no van a decir dentro de 8 es que ya está calificado el parcial, porque seguramente no, seguramente sí. Sí, yo ya se lo envío la otra semana, pero el quiz sí ya está calificado y ya se lo envío a Camila para que ella se los envíe a cada uno de ustedes, ¿vale? Con la justificación de por qué se sacaron lo que se sacaron. Ahí está la explicación. En cada punto, el método, pues es un poco más dispendioso, sobre todo que explicarles en cada punto qué pasó, ¿vale? No les estoy pidiendo explicaciones de por qué no. Esa es la nota y no más. ¿Listos? Ahí está la explicación. Precisamente para eso les mando la explicación en cada una de las cosas. Muy bien. Entonces, vamos a grabar, ¿no? Listo, ya está grabando. Vamos a hablar entonces del sentido de la audición. Fíjate que hace 20 días que dejamos las clases, habíamos hablado del sentido de la vista. Entonces habíamos hablado del ojo y habíamos hablado de la parte de óptica, ¿se acuerdan? Después ya hablamos básicamente de cómo es que se ve y hablamos de conos y bastones y de los colores y la interpretación de los colores y hacia dónde se iba la información que recibía la cámara del ojo y cómo llegaba hasta la retina y después de la retina hacia dónde seguía, cuáles eran las vías y cómo subía la información hasta la corteza cerebral y cómo la interpretaba, ¿verdad? Pues vamos a hacer algo muy similar con la audición. Esto es un órgano un poco más sencillo, entre comillas, porque en realidad no es para nada sencillo, neurológicamente no es nada sencillo. Eh, no nos vamos a poner a explayarnos sobre cosas que no, definitivamente no les van a servir mucho a ustedes y tampoco es que yo sea el gran sabedor, pero sí los conceptos grandes sí necesito que los tengan y por eso es lo que vamos a explicitar, ¿vale? Entonces, vamos pues del sentido de la audición. Lo primero que tenemos que recordar es esto. Vámonos un ratico acá, quedémonos un ratico acá recordando la anatomía que seguramente ustedes ya la vieron. Pero pues no está de más recordar. Miremos primero este entrecuadro que tenemos aquí arriba, que es la manera general. Entonces uno podría decir de manera general que uno puede dividir el oído en tres porciones. En el oído externo, en el oído medio, pues acá básicamente esto, y el oído interno, ¿vale? Entonces, externo, medio e interno, cada uno con sus funciones, teniendo una parte conductora y definitivamente una parte nerviosa, ¿cierto? Que es la que lleva a hacer. A partir de esta división, las patologías también las podemos dividir. Entonces uno puede hablar de otitis externa, otitis media y otitis interna, pero eso ahorita no tiene mayor importancia, después lo verán con sus profesores que saben mucho más que yo. Anatómicamente entonces también podríamos hablar de eso. Aquí está, si nos vamos ya a la parte más macro, aumentando, perdón, esto porque es muy difícil de verlo a simple vista, entonces podríamos hablar del conducto auditivo, ¿cierto? A partir de la oreja, una membrana que es muy importante, que es la membrana timpánica, y que está conectada con el oído interno gracias a unos huesecillos que ustedes los recuerdan perfectamente bien, que son tres y que, como veremos, están articulados de manera tal que el sonido pueda hacer lo que tiene que hacer. Si yo hiciera un resumen de la clase y lo hiciéramos en un minuto, lo que uno podría decir entonces es que estos tres huesecillos que son, recordemos, martillo, yunque y estribo, se conectan con este oído interno, con esto que se llama la cóclea, ¿cierto? Gracias a una ventana que se llama la ventana oval, no la olviden, ventana oval. Y aquí tenemos la cóclea o el caracol con tres rampas claramente definidas. Una rampa que se llama rampa timpánica, una rampa que se llama
rampa vestibular y una rampa que se llama rampa coclear o rampa media, y que están divididas. Miren acá, quiero que observen este gráfico. Y todo esto también tiene otro sitio de drenaje, entre comillas, que se llama la ventana redonda. Entonces tenemos una ventana oval y una ventana redonda. Si hiciéramos un recorrido del sonido, entonces el sonido entra aquí por la oreja, es el órgano receptor, hace que el sonido vaya por el conducto auditivo, golpea la membrana timpánica, hace que los huesecillos cumplan sus funciones, permitiendo que este sonido ingrese por la ventana oval, se distribuya por toda la cóclea, por las rampas, como ahorita veremos, y en qué sitios específicos, y de alguna u otra manera termine en la membrana redonda, ¿cierto? Esto que ustedes están viendo acá, ¿cierto? Es la parte del equilibrio que después hablaremos de ella, ¿cierto? Los conductos semicirculares. Ya cuando hablemos de equilibrio y cuando hablemos un poquitico de cerebelo, entonces me referiré a esta parte, ¿vale? Hoy, audición. Entonces, ¿está claro? Ya salimos de la parte anatómica para que la... Ah, bueno, no, pero espere, espere, espere. Espere, que se me olvidó una cosita muy importante. Ojo que esto termina en qué? En esto, que es el que va a conducir eso que entraban aquí como ondas sonoras, se terminan convirtiendo en un estímulo nervioso y por eso se conducen por este que es el nervio coclear hasta las regiones superiores del sistema nervioso central, como veremos más adelante en la clase. ¿Listos? Y allá se convertirán en los verdaderos sonidos y tendremos un área en la corteza que nos interpretará esos sonidos para saber qué es lo que estamos escuchando. ¿Listos? Muy bien. Vamos acá. Muchos de lo que voy a decir aquí ya lo dije anteriormente, solamente que lo vamos a hacer un poco más despacio. Entonces, la membrana timpánica y el sistema de huesecillos, como ya lo vimos, producen la conducción del sonido. Entonces, desde esa membrana timpánica, ¿hasta dónde? Hasta la cóclea, a través de lo que acabamos de ver, que es el oído medio, o sea, la parte timpánica. Entonces, ¿con quién se fija el tímpano? Con el manubrio o mango del martillo, ¿cierto? El martillo, ¿a quién está unido? Al yunque. ¿Y cómo está unido con el yunque? Por unos microligamentos. Son ligamentos supremamente chiquitos. Si los huesecillos son diminutos, pues los ligamentos son más chiquitos todavía. Produciendo un movimiento del primero que arrastra al segundo con él, ¿cierto? El yunque se articula ¿con quién? Con el estribo y su base descansa sobre el laberinto membranoso de la cóclea, específicamente ¿en dónde? En la membrana oval. ¿Lo volvemos a ver? Por favor, por favor. Aquí, tímpano, yunque, que está unido, el martillo que está unido con el yunque, ligamentos acá, el yunque con el estribo, este pega a la ventana oval y la ventana oval manda aquí y ya veremos qué sucede aquí adentro. ¿Listos? Muy bien. Entonces, decimos que el martillo y el yunque actúan en combinación como una sola palanca suspendidos por ligamentos, ¿no? Estos dos primeros. Parece que fueran uno solo. Ahora, el yunque con el estribo empuja hacia adelante la ventana oval, ¿cierto? La empuja, hagan de cuenta que la ventana oval es una puerta y que usted la está empujando con el estribo. Entonces empuja esa puerta, y entonces al empujar esa puerta hace que hay un líquido allá adentro en la cóclea y ese líquido también se mueve. Entonces el líquido coclear presente al otro lado acompaña los movimientos de esta articulación. Y empecemos a ver algunas cosas. Algunas cosas no voy a profundizar mucho, vuelvo a insistir, porque no nos quiero enredar, no nos vamos a enredar con cosas muy, muy sofisticadas, ¿vale? Entonces, hay una cosa que ustedes van a escuchar que es la impedancia acústica. Es la resistencia que opone un medio a las ondas que se propagan sobre este. Entonces, fíjate que las ondas pasan por la membrana timpánica, por los huesecillos, llegan a la membrana oval, entran a la cóclea, se enfrentan al líquido que hay dentro de la cóclea. Pues cada una de esas cosas le pone resistencia. Lo mismo que sucedía cuando vimos ojo y cuando la luz penetraba, ¿se acuerda? Cuando pasaba por la córnea, cuando pasaba por el humor acuoso, por el cristalino, por el humor vítreo y llegaba a la vaina. Pues sí, aquí pasa una cosa, sino que aquí se llama impedancia acústica, ¿vale? Entonces, si le dicen que es impedancia acústica, es la resistencia que
que opone un medio a las ondas que se propagan sobre este. Entonces, ¿cómo se ajusta la impedancia? Pues la membrana timpánica y el sistema de huesecillos aportan un ajuste a estas impedancias. Entonces, entre las ondas sonoras del aire y las vibraciones sonoras en el líquido de la cóclea, permitiendo entonces así que las ondas sonoras no entren directo a la cóclea y golpeen el líquido de la cóclea inmediatamente, sino que primero tengan que pasar por la membrana timpánica, por los huesecillos. Por eso, algunos pacientes, como verán después ustedes, no es el momento hoy, pero ya después se los explicarán mejor. Cuando un paciente tiene rota el tímpano, puede tener algunos problemas de audición, algunos no tanto, ¿cierto? O cuando esa membrana timpánica por algunas infecciones se vuelve mucho más gruesa, entonces el paciente podrá terminar teniendo algunos problemas de audición, ¿vale? Entonces, ese líquido que está adentro allá en la cóclea dice que posee una inercia mucho mayor que el aire, o sea, impidiendo, hace falta un grado superior de fuerza para ocasionar la vibración del primero. Muy bien. Entonces, no solamente nos conformamos, y aquí quiero que volvamos a mirar otra vez la gráfica, por favor, vámonos a la gráfica nuevamente. Entonces, aquí quiero que observen el martillo, el yunque, ¿cierto? Por aquí está el estribo. Aquí está un músculo, mírenlo acá, quiero, este que le estoy señalando, este musculito, por favor, miren la manito, obsérvenlo, se llama el músculo tensor o tensor del tímpano, miren, tensor del tímpano, acá, miren, aquí está el ligamento superior del martillo, este es el martillo, y aquí está el tímpano como tal. Entonces este es un músculo, y hay otro músculo que se llama el músculo estapedio, ¿cierto? Que no lo estamos viendo muy bien ahí, pero que se ubica en esa misma zona. Entonces, ¿para qué me sirven estos músculos? Para tensar o relajar el tímpano, haciendo que se vuelva una membrana más rígida o una membrana más flojita. ¿Para qué? Para que produzca esto que se llama el reflejo de atenuación. ¿Qué es esa vaina? Hace que el sonido, o si viene muy duro o si viene muy tenue, esta membrana nos proteja. Miren la importancia que tiene la membrana del tímpano. El reflejo de atenuación sirve para proteger la cóclea de sonidos excesivamente fuertes o también para ocultar sonidos de baja frecuencia en ambientes ruidosos, para que uno pueda escuchar susurros, por ejemplo, cuando entra a un salón donde todo el mundo está hablando al mismo tiempo y usted quiere escuchar a alguien en especial, entonces eso lo hace gracias a la función que cumplen estos dos músculos, tanto el músculo estapedio como el tensor del tímpano, haciendo que este se vuelva o más rígido o menos rígido. Sirve para disminuir la sensibilidad auditiva a las propias palabras también. Cuando uno habla, entonces también sirve para disminuir la sensibilidad auditiva a las propias palabras. Muy bien. Vámonos un poquitico a la anatomía funcional de la cóclea. Entonces ya metámonos, entonces ya hablamos del tímpano, hablamos del martillo, del yunque, del estrío y de la ventana oval, ¿cierto? Ahora metámonos allá a la cóclea y qué hay allá adentro. Vamos a ver qué es lo que hay allá adentro. Entonces lo primero que tenemos que decir, miremoslo acá, aquí vámonos primero con el gráfico, por favor. Lógicamente aquí esto está cortado, por razones obvias, y quiero que observen, antes de leer esto, ahorita lo vamos a leer frescos, pero quiero que miremos la gráfica primero, ¿vale? Entonces recuerde que tiene tres compartimentos. Uno que se llama la rampa vestibular, la rampa o conducto coclear, que es el de la mitad, y la rampa timpánica. Tiene cosas como esto que se llama estría vascular, después veremos para qué nos sirve esa estría vascular. Por aquí dice una cosa, dice órgano de Corti, no lo vayan a olvidar, yo se lo voy a mostrar mucho más grandote más adelante. La lámina basilar que está pegada ahí, mire, y un ligamento que se llama ligamento estriado. Mire que todo esto termina ¿en qué? En un ganglio espiral, o sea, nervios que se unen todos y forman el nervio coclear. O sea, el sonido que entró por acá va a terminar, gracias a este órgano de Corti, convirtiéndose en un impulso para que el nervio coclear lleve esa información hasta el sistema nervioso central. Muy sencillito, ¿verdad? Voy a explicar lo más sencillito posible y no nos vamos a enredar. Por favor. Eso es lo que me interesa que les quede, ¿no? Entonces, conducto auditivo externo, tímpano y huesecillos para oído medio, cóclea para oído interno, y de que está compuesta la cóclea, no la pueden olvidar. Vamos a repetirlo otra vez ahora sí aquí, para que no se nos olvide. Entonces, la cóclea es un sistema de tubos en espiral,
3 tubos enrollados uno junto al otro, ¿cierto? Y con rampas, otra vez, volvamos a ver, rampa vestibular, la de la mitad, conducto coclear, y la de abajo, rampa timpánica. No las olviden. Aquí están las mismas 3, aquí están las mismas 3, aquí están las mismas 3, mírenlas acá. En la cóclea hay una cosa que se llama el órgano de Corti. Ahorita se los mostraré mejor. Quiero que, miren las 3 rampas. Miren aquí aumentado. Esto es hueso. ¿Sí ven que en esto es hueso? Por aquí sale el ganglio espiral y se va a terminar convirtiendo en ¿qué? En el núcleo coclear, en el nervio coclear, perdónenme. Aquí están las 3 rampas. Otra vez repitámoslas. Vestibular, coclear y la rampa timpánica. Y mire que en la mitad, entre el conducto coclear y la rampa timpánica, encima, sobre todo en el conducto coclear, está una cosa que se llama el órgano de Corti. Órgano de Corti. Y encima del órgano de Corti está la membrana tectoria. Mire, tectoria quiere decir de techo. La membrana que cubre el techo del órgano de Corti. Y mire que está relacionada con ¿qué? Con el ganglio que a la postre se va a convertir en el nervio. Entonces el órgano de Corti está directamente relacionada con la producción del sonido para que lo envíe como un estímulo nervioso, ¿vale? Todo esto ya lo sabemos sin necesidad del carretazo. Es que quiero que mejor a punta de gráficos lo hacemos mejor para que cuando lo estudien no lo olviden. Entonces, si le preguntan a ustedes, digamos que el órgano de Corti, comparémoslo con el ojo. El órgano de Corti viene siendo la retina del ojo, ¿sí me entienden? Eso es como si fuera la retina del ojo. Volvámonos ahora sí al carretazo. El órgano de Corti contiene una serie de células sensibles a impulsos electromecánicos de las células ciliadas. Ahorita veremos qué son las células ciliadas. Por lo tanto, estos se tratan de órganos receptores terminales que generan ¿qué? Impulsos nerviosos, como ya les dije, como respuesta ¿a qué? A vibraciones sonoras. En otras palabras, lo que uno percibe son vibraciones sonoras. Y esto lo que va a hacer es convertirlo, el órgano de Corti, esas vibraciones sonoras, las convierte en impulsos nerviosos para que puedan enviarse al cerebro y el cerebro los convierte en verdaderos sonidos y uno los puede interpretar, ¿vale? Ese es la organización, ¿cierto? O el sentido que usted le tiene que dar cuando le pregunten por oído cómo es que uno escucha. Desde aquí está nuestro órgano de Corti, que ya lo vimos perfectamente bien. Entonces, si yo me devuelvo, aquí, recuerde que esta membrana se llama rampa, esta rampa, perdón, se llama rampa vestibular, y este es el conducto coclear. Está dividido por una membrana que se llama membrana de Reisner. La membrana de Reisner. Vamos a ver para qué sirve la membrana de Reisner. Radica en mantener dentro del conducto coclear un líquido especial, que ya lo hemos hablado de él, para el funcionamiento normal de ¿quién? De las células ciliadas, que son ¿quiénes? Receptoras del sonido. ¿Dónde están las células ciliadas? En el órgano de Corti. Bien. Entonces, las células ciliadas necesitan que arriba esté separado por la membrana de Reisner, el conducto coclear de la membrana timpánica, perdóneme, de la membrana vestibular, para que ese líquido se pueda mover y estimular a las células ciliadas. Entonces, las vibraciones sonoras entran a la rampa vestibular por la ventana oval procedentes de la base del estribo. ¿Se acuerdan que esto ya lo hemos visto? Sí, ¿se acuerdan? Entonces, vayan pensando en ustedes allá. Lo que yo estoy hablando les entra por la oreja. Golpea el tímpano. El tímpano está pegado con el martillo, el yunque y el estribo. El yunque y el estribo golpea la ventana oval. Esas vibraciones sonoras que golpean la ventana oval entran por la rampa vestibular, mueven el líquido termina moviendo o estimulando gracias a la membrana de Reisner. Miren acá, miren la rampa vestibular, la membrana de Reisner estimula ¿a quién? A estas membrana tectoria, y aquí están las células ciliadas y el órgano de Corti manda la información. ¿Sí ven lo bacano? Sencillito, ¿verdad? Entonces, otra vez, las vibraciones sonoras entran ¿por dónde? Por la rampa vestibular. ¿Y la rampa vestibular con quién está conectada? Con la ventana oval.
¿Y la ventana oval quién la movió? El estribo. ¿Y antes del estribo quién está? El yunque. ¿Y antes del yunque quién está? El martillo. ¿Y antes del martillo quién está? El tímpano. ¿Y antes del tímpano quién está? El conducto auditivo externo. Y antes del conducto auditivo externo pues está la oreja. Pues. Entonces el desplazamiento del sonido hacia adentro hace que el líquido avance, el líquido por la rampa vestibular y el conducto coclear como si fueran uno solo. Veámoslo acá. Nuevamente, esta es la membrana redonda, perdóneme, la ventana redonda, y esta es la ventana oval. Miren el estribo, por aquí venía la oreja, pues digamos, aquí está la oreja. Aquí entró el sonido, taratatín, taratatín, aquí está el tímpano. El martillo, yunque, estribo, tin, golpeó la ventana oval, miren, miren, miren aquí llegó y tiene que salir por acá, por la ventana oval, ¿cierto? Porque aquí ya lo interpretamos, aquí ya hicimos el estímulo. Entonces, aquí está la rampa timpánica, una lámina basilar que colaboraremos. Y una cosa importante, no lo vayan a olvidar, el licotrema es la parte extrema de las rampas. Este es el movimiento que cuando usted golpea acá, el líquido hace este movimiento. Entonces, la lámina basilar y la resonancia en la cóclea. La lámina basilar es una membrana fibrosa que separa, ojo, ojo, no me van a confundir, el conducto coclear de la rampa timpánica. Déjenme ver si tengo una gráfica por aquí. No, me voy a devolver. Miren la lámina basilar. Separa conducto coclear de rampa timpánica. Entonces, ¿cuáles son las dos láminas? Una que se llama lámina basilar y la otra se llama membrana de Reisner. Pero la de Reisner es entre rampa vestibular y conducto coclear. En cambio, la lámina basilar separa la rampa timpánica del conducto coclear. Pero claro que ustedes ya vieron neurofisiología y lo vieron, neuroanatomía, lo vieron mejor que lo que yo les estoy diciendo. Entonces, muy bien, ¿qué importancia tiene esa lámina basilar entonces? Dice que es una membrana fibrosa que separa, ella dije, el conducto coclear de la rampa timpánica y que contiene entre 20.000 a 30.000 fibras basilares. Dice que se proyectan dentro del centro óseo de la cóclea y el modiolo, que ahorita lo veremos, o columela hacia la pared externa. Estas fibras son estructuras rígidas, estas, elásticas y parecidas como a lengüetas, que se fijan al componente óseo de la cóclea. Devolvámonos acá. Devolvámonos acá. Entonces, aquí, esta parte, tiene que ver con esto que es el hueso que está pegado acá. Pero para algo tienen que servir. Entonces dice que la longitud de las fibras basilares aumenta progresivamente a partir de la lámina de la ventana oval en sentido desde la base de la cóclea hacia el vértice ocúpulo. Y que empiezan midiendo 0,4 milímetros cerca de la ventana oval y terminan midiendo 0,5 milímetros de la ventana redonda. Miren, empiezan en 0,04 y terminan en 0,5. O sea, empiezan chiquitas y van creciendo, creciendo, creciendo. Y además son gruesas, son chiquitas pero gruesas. Y a medida que van avanzando y se van volviendo cada vez, eh, cada vez mayores, el diámetro de cada una de ellas va disminuyendo desde la ventana oval. Entonces van creciendo en longitud, pero van disminuyendo en grosor. Entonces las últimas, las que miden 5 milímetros, perdóname, 0,5 milímetros, son altas pero flacas. Las primeras son chiquitas pero gorditas. ¿Se acuerdan del helicotrema que les dije? Entonces, en otras palabras, aquí, las que están más pegadas aquí a la ventana oval, son lengüeticas por acá, ¿cierto? ¿Qué son? Las primeras son chiquitas pero gruesas y a medida que van llegando aquí al helicotrema se van volviendo cada vez más altas pero más delgaditas. La pregunta es, ¿y para qué sirve esa vaina? ¿Sí o no? Vamos a ver para qué sirve. Entonces, esto que estamos viendo acá, ustedes saben mucho de física y de ondas. ¿Se acuerdan cuando vieron ondas allá en física, en el bachillerato? Entonces, una cosa es la amplitud de la onda y otra cosa es la frecuencia de la onda. La frecuencia es cuántas veces se repite la misma onda y la amplitud es qué tan amplia es esta onda. Por ejemplo, esta onda tiene una gran amplitud si usted la compara con este. Pero esta, para poder hacer esto, este pedazo tiene gran frecuencia, mucha frecuencia, porque se presentan muchas ondas. ¿Cómo me voy a poner a explicar eso de física
ahorita con ustedes. Entonces, la resonancia de frecuencias aumenta en la lámina basilar y se produce cerca de la base. Miren acá, cerca de la base. La resonancia de las frecuencias bajas sucede cerca del helicotrema. Miren. Esas se van el helicotrema está acá, ¿se acuerdan? Entonces, si son ondas de frecuencia baja, o sea, amplias pero poquitas, ¿dónde van a caer? Cerca del helicotrema. En cambio, si son chiquitas de alta frecuencia, miren, muchas, ¿dónde se producen? Cerca a la base, está cerca del helicotrema. Eso es por razones obvias y no vamos a explicar, no vamos a poner a complicarnos que la misma vaina y cómo se produce. Ahora sí vámonos exclusivamente al órgano de Corti. Entonces el órgano de Corti genera impulsos nerviosos como respuesta a la vibración de la lámina basal o basilar. ¿Se acuerdan de la lámina basilar? Y tiene dos tipos de receptores sensitivos. Quiero que observemos aquí entonces, miren el órgano de Corti ya, ¿se acuerdan de la membrana tectórica? Y por aquí va a salir el nervio, ¿se acuerdan? Ojo con esto, y se acuerdan de las células ciliadas que yo le he dicho que no sabíamos. Pues mira, el órgano de Corti está contenido con unas células ciliadas, unas que se llaman células ciliadas externas y unas células que se llaman células ciliadas internas. ¿Qué terminan conectándose con quién? Con el ganglio espiral, que termina convirtiéndose en ¿qué? El nervio coclear. ¿Listos? Entonces, este órgano de Corti, que ya saben dónde está ubicado, en qué rampa está ubicado, genera impulsos nerviosos como respuesta a ¿qué? A la vibración de estas fibras, aquí de las fibras basilares, vibran y hacen que estimulen a estas células y estas células mandan información. Ahorita veremos cómo. Entonces, las células ciliadas internas, mírenlas acá, una sola fila de células, más o menos son 3.500 así, con un diámetro de 12 micrómetros. Las células ciliadas externas son más o menos 12.000 dispuestas en 3 o 4 filas, miren, 3 o 4 filas, que miden más o menos 8 micrómetros. Dice que la base y cara lateral de las células ciliadas hacen sinapsis con las terminaciones nerviosas cocleares. Miren acá, miren aquí con las. Aquí está. Estas hacen conexión con estas, miren. Dice, 90-95% se realizan en las células ciliadas internas. Vámonos, miramos la conexión que existe cercana entre células ciliadas internas y el ganglio espiral que se convertirá en nervio coclear. Por lo tanto, se considera fisiológicamente hasta ahora, porque esto sigue, usted sabe que todo esto en neurofisiología sigue en estudio, las células ciliadas internas, perdónenme, son las más importantes en la detección del sonido. Y entonces la pregunta sería, entonces, ¿para qué sirven las externas? También tienen una función que ahorita veremos. Entonces, las fibras nerviosas estimuladas por las células ciliadas llegan al ganglio espiral de Corti situado en el modiolo, ahorita se lo muestro, y las neuronas de este ganglio envían sus axones al nervio coclear y de allí a donde, al sistema nervioso central superior del bulbo. Devolvámonos y repitamos eso que acabamos de decir. Entonces, ¿se acuerdan de la oreja, el conducto auditivo externo, tímpano, huesecillos, ventana oval, el líquido que se mueve, las fibras que mueven estas fibras basilares? Estas fibras basilares estimulan el órgano de Corti, se estimulan las células ciliadas, tanto externas como internas. Las células ciliadas internas, ahorita veremos por movimientos iónicos, por despolarización, hace que mande un estímulo eléctrico o nervioso, no eléctrico, nervioso, perdón, al ganglio espiral, que lo mandará al nervio coclear y lo llevará hasta el sistema nervioso central. Mire que ya terminamos el recorrido. Entonces, ¿cómo se excitan las células ciliadas? Esa es la partecita que nos falta. Dice que existen unos cilios diminutos, o sea, las células ciliadas tienen unos pelitos, o también llamados estereocilios, que llevan un sentido ascendente de las células ciliadas y entran en contacto o quedan sumergidos en el revestimiento superficial de la membrana tectoria. ¿Se acuerdan de la membrana tectoria? Y si no lo recuerdan, se la voy a mostrar otra vez. Vamos, devolvamos. No nos importa que nos doblemos. Son estos pelitos, mis hijos. Estas son las células ciliadas y tienen estos pelitos. Mire que están en contacto con este que se llama la membrana tectoria. ¿Bien? Eso es lo que me están diciendo. Entonces, ¿qué pasa?
El extremo externo de las células ciliadas está anclado a una estructura rígida compuesta por una lámina plana, llamada la membrana reticular, que no la estamos viendo ahí, y sostenida por una vaina que se llama los pilares. Ahorita les muestro los pilares de Corti, que están fijados con firmeza a las fibras basales y se desplazan como una sola unidad. Veámonos acá otra vez. Aquí están los pilares. Ahorita veremos. Estos son los pilares. Y está la membrana tectónica como tal. Entonces, el movimiento ascendente dice que la fibra basilar arrastra la membrana reticular hacia arriba, hacia adentro, para acercarla hacia el modiolo. Si la lámina basilar desciende, la membrana reticular se balancea hacia abajo y hacia afuera. O sea, en otras palabras, no se compliquen con esto. Lo que quiero mostrarles es que, espérate, es que no tengo un gráfico acá. Me estoy mareando. Miren los pilares de corte, miren el modiolo. Eso se puede mover para acá o para allá, comienza a balancearse. ¿Sí me entienden? Lo interesante de todo esto es que miren los pelitos, miren los cilios, los estereocilios. Que esto termina mandando la información, haciendo que se conecten estas células, tanto internas como externas, mandando la información ¿a dónde? Al ganglio espiral y convirtiéndolo en nervio coclear. Eso es lo que no les puedo olvidar. Entonces, esos movimientos, la inclinación de los pelitos para un lado y para el otro en un sentido despolariza y su inclinación hacia el sentido opuesto los puede despolarizar. Entonces, ¿cómo se excitan? Por los movimientos pendulares que pueden suceder entre los pelitos, haciendo que se despolaricen o se hiperpolaricen. Esto excita a su vez a quién? A las fibras del nervio coclear. Las células ciliares se excitan siempre que vibra la lámina basilar. Este es el resumen interesante. Mientras la lámina basilar se esté moviendo, las células ciliadas se van a excitar y si las células ciliadas se excitan, se despolarizan y excitan al ganglio espiral y terminarán excitando ¿a quién? Al nervio coclear. No olviden este gráfico también. Muy bien. Entonces, profundicemos un poco más. Las células, la pregunta es, ¿se acuerda que nos hemos preguntado? Ya sabemos que entonces que las células ciliadas internas están directamente relacionadas con el ganglio espiral y el nervio coclear, y que están más directamente relacionadas con el sonido. Y entonces la pregunta es, entonces, ¿para qué nos sirven las células ciliadas externas? Dice que ellas controlan la sensibilidad de las células internas a los diferentes tonos de sonido. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que la sensibilidad a distintos tonos de sonido se da no gracias a las internas, sino a las externas, que le mandan la información a las internas. Entonces ya sabemos que sí sirven las externas, que sí tienen una función importante. Entonces, ¿cómo se producen los potenciales de los receptores de las células ciliadas? Pues las fibras basales se inclinan hacia la rampa vestibular, ya dijimos, para un lado o para el otro. Así las células vestibulares ciliadas se despolarizan. Y si se desplazan al lado opuesto, se hiperpolarizan y estimulan o no estimulan a los nervios cocleares. Muy bien. Existe una cosa que se llama el potencial endonuclear, no lo vamos a, a, a expresar y nos vamos a explayar en eso, simplemente recordar que se acuerda que el conducto coclear tiene un líquido, se llama, el líquido que está en el conducto coclear se llama endolinfa, mientras que el líquido que está en la rampa vestibular y en la rampa timpánica se llama perilinfa. ¿Endolinfa dónde? En el conducto coclear. ¿Perilinfa dónde? Rampa vestibular y rampa timpánica. Esta endolinfa contiene una alta concentración de potasio y una baja concentración de sodio. En cambio, la perilinfa es todo lo contrario. Contiene una baja concentración de potasio y una alta concentración de sodio. Esta perilinfa tiene una comunicación directa con el espacio subaracnoideo para poder hacer intercambios. Y fíjate que este cambio de sodios y de potasios son los que nos van a indicar cómo se produce la hiperpolarización o la despolarización. Se dice que el potencial eléctrico más o menos es de 80 milivoltios entre endolinfa y perilinfa, que es positivo en el interior del conducto coclear y negativo en el exterior, y a eso es lo que se denomina el potencial endococlear.
Entonces dice que, ¿por qué se produce así? Por la secreción continua de iones potasio hacia el conducto coclear, que lo hace mucho más positivo. Las células ciliadas, estas sí ya poseen un potencial intracelular negativo de menos 70 milivoltios, que están directamente relacionados con la perilinfa, pero sí están relacionados con la endolinfa de 150 milivoltios. Y esta diferenciación me da la capacidad para sonidos o más fuertes o más tenues, sobre todo los más tenues. ¿Cómo determinamos el volumen del sonido? ¿Qué hace que uno escuche sonidos más fuertes o menos fuertes? Se dice que el sistema auditivo determina el volumen recurriendo a tres procedimientos. Uno, sube el volumen sonoro, también en amplitud de la vibración en la lámina basilar. Miren la importancia que tiene la lámina basilar para el volumen. Y las células ciliadas que excitan las terminaciones nerviosas a una frecuencia más rápida, pudiendo subir el volumen. A medida que aumenta la amplitud, miren que aquí lo que hicimos, ¿acuerdan de la amplitud? Por eso le digo, ahí si necesitan la física que ustedes aprendieron en el bachillerato, no se van a fregar. A medida que la amplitud de la onda, una onda, esta es una onda con amplitud baja, una onda con gran amplitud, a medida que aumenta la amplitud de la vibración que hace que se estimule un número cada vez mayor de células ciliadas, a eso se llama sumación espacial. Entonces aquí la sumación espacial vuelve a ser importante, produciendo transmisión a través de fibras nerviosas en vez de solo unas pocas. Y tercero, las células ciliadas externas no se estimulan apreciablemente hasta que la vibración de la lámina basilar alcanza una intensidad elevada y comunica esto, ya como lo hemos dicho varias veces, al sistema nervioso la información de que el sonido es fuerte. Entonces, devolvámonos acá, volvámoslo a repetir. El sistema auditivo determina el volumen recurriendo a otros procedimientos. Uno, sube el volumen sonoro y también la amplitud de la vibración en la lámina basilar y en las células ciliadas. Si se aumenta la amplitud de vibración, estimula más células ciliadas haciendo una sumación espacial. Y por último, las células ciliadas externas no se estimulan sino hasta que haya una vibración de la lámina basal que alcance una intensidad elevada, y esto se lo va a comunicar al sistema nervioso central. De otra manera, ellas mantienen el sonido en los niveles estables. Hay una cosa que se llama la ley de potencia, ¿no? Se dice que el oído es capaz de distinguir diferencias en la intensidad sonora desde un susurro hasta sonidos estruendosos, ¿cierto? Podemos pasar de un susurro a un sonido estruendoso. Y dice que esto lo puede ser gracias a que tiene esta ley de potencia que representa un aumento de la energía aproximadamente desde 1 billón de veces o de 1 millón de veces de amplitud de los movimientos producidos en la lámina basilar. O sea, que la lámina basilar es la encargada de determinar estos movimientos para poder determinar si el sonido es muy suave o si el sonido efectivamente es un sonido estruendoso. Eso lo podemos medir, sí, ustedes lo recuerdan que se miden en decibeles o decibelios, gracias a quien hizo las investigaciones. Entonces, si se aumenta el aumento de 10 veces en la energía sonora, se llama un belio, y una décima parte de ellos es un decibelio o decibel. Por eso es que ustedes escuchan hablar de los decibeles. Muy bien, entonces ya sabemos cómo entran las vías sonoras, cuáles son las estructuras, ya sabemos cómo se comporta la cóclea, ya conocemos las rampas, ya sabemos cómo se produce la excitación, ya sabemos las células ciliadas internas, las células ciliadas externas, el órgano de Corti, mandan la información. Trititín, trititín, trititín. Ahora, ¿para dónde manda esa información? Ahora, salgámonos de ahí y salgamos del nervio coclear. Entonces, ¿cuáles son las vías nerviosas auditivas? Este es el resumen. ¿Se acuerdan del órgano de Corti que mandaba el ganglio espiral? Entonces, el ganglio espiral manda la información a los nervios, por los nervios cocleares dorsal y ventral, al bulbo, ¿cierto? Ahí hay una sinapsis, se decusan, o sea, se cambian de lado, unas fibras y otras siguen por el mismo lado. En el núcleo olivar superior, las que se decusan van al menisco lateral, las que no al colículo superior. Aquí hay una nueva sinapsis, llegan al núcleo geniculado medial, no lo olviden, núcleo geniculado medial. ¿Y del núcleo geniculado medial a dónde? A la corteza auditiva, que está ubicada en
la circunvolución superior del lóbulo temporal. Veámoslo en un gráfico. Este es un buen resumen, ¿no? No lo olviden por favor. Si lo vemos en el resumen, ustedes saben más de esto que yo, ustedes ya vieron neuroanatomía, pues aquí está el octavo par craneal, ¿cierto? Los núcleos cocleares mandan la información, no olviden aquí el cuerpo trapezoide, aquí el bulbo raquídeo, un punto acústico intermedio, unas fibras que se decusan, otras que no, suben, las que se decusan por el núcleo del lemnisco lateral, las otras suben por el mesencéfalo, llegan al núcleo geniculado medial, al colículo, perdón, al colículo inferior, del colículo inferior a dónde, al núcleo geniculado medial, y el núcleo geniculado inferior a dónde, aquí a la corteza cerebral, a una parte que se llama corteza auditiva primaria, ahorita la veremos. Entonces, las señales procedentes de los dos oídos viajan por vías de ambos lados del encéfalo. Cada uno tiene su propio lado. En 3 lugares del tronco encefálico tiene lugar en el cruce entre ambas vías. El cuerpo trapezoide, veámoslo acá, cuerpo trapezoide por acá. La comisura entre los núcleos lemnisco medial lateral que ya se las mostré, y comisura que conecta los dos lados de los colículos inferiores. ¿Quieren lo volvemos a ver? Aquí está la comisura, aquí está el núcleo del lemnisco lateral, y aquí está el del colículo inferior. Ahí están un sitio, 2 y 3. ¿Cuál es la función de la corteza cerebral en la audición? Entonces ya, mire que ya hicimos el tránsito por las vías y ahora llegamos con el sonido aquí a la corteza cerebral. Entonces, ya sabemos a dónde llegan. Vámonos de acá. Circunvolución superior del lóbulo temporal. Lóbulo temporal. Aquí, veámoslo acá. Y se divide en corteza primaria, auditiva primaria, y corteza auditiva secundaria. La secundaria está más externa, mira acá. La otra está más interna. Y depende de dónde lleguen los sonidos, si son de alta o de baja frecuencia, se ubicarán en distintos puntos. Dice que el área pone en manifiesto que la corteza auditiva se halla sobre todo en el plano supratemporal de la circunvalación temporal, ¿cierto? Superior. Se extiende cara lateral, lóbulo temporal y corteza de la ínsula en esta zona que estamos viendo acá precisamente. Perdón. Entonces, esa corteza cerebral tiene dos subdivisiones: corteza auditiva primaria y corteza de asociación o corteza secundaria. Ya la vimos. Corteza auditiva primaria y corteza de asociación. La corteza auditiva primaria se excita por proyecciones del cuerpo geniculado medial. ¿Se acuerdan del cuerpo geniculado medial? Miren. ¿Se acuerdan? Devolvámonos un poquito. ¿Se acuerdan de este cuerpo geniculado, núcleo geniculado medial? Manda la información acá. Y la corteza de asociación o corteza secundaria. Esta es la de asociación o secundaria. Esta es la de asociación o secundaria. ¿Cierto? Se excita por impulsos, no solamente de la corteza auditiva primaria, esta le manda información a esta, sino también por otras informaciones que recibe de áreas talámicas. Dice que se han descubierto 6 mapas de tono tópicos en la corteza auditiva primaria y en las áreas auditivas de asociación para determinar, como su nombre lo indica, distintos tonos. Sonidos de alta frecuencia están más en la zona posterior y sonidos de baja frecuencia están más en la zona anterior. Las neuronas de la corteza auditiva responden a estímulos de otras áreas como la somatosensitiva. No solamente responden al sonido, sino también
a otras áreas somatosensitivas, a movimientos, ¿cierto? Y a otras cosas. Los patrones sonoros de la corteza auditiva, entonces la corteza auditiva distingue patrones tonales o secuenciales, entonces ya nos hace distinguir exactamente, por eso sabemos quién nos habla y quién no nos habla. Y por último, esa información a dónde llega, a la corteza auditiva de asociación, que es la que interpreta lo escuchado, la que le da significado a lo escuchado por último, ¿sí me entiende? Entonces, todo eso que vimos desde el comienzo, desde que el sonido, las ondas sonoras entraron por la oreja, pasaron por el conducto auditivo externo, llegaron al tímpano, pasaron por los huesecillos, llegaron a la ventana, empujaron la ventana oval, pasaron por y movieron el líquido que está en la cóclea, ¿cierto? Estimularon al órgano de Corti, a las células ciliadas. Las células ciliadas estimularon al ganglio espiral, el ganglio espiral al núcleo coclear, el núcleo coclear salió, ascendió, ¿cierto? Por núcleos trapezoides, por el hemisco medial, por el geniculado medial, llegó hasta la corteza auditiva primaria. Por último pasó la corteza auditiva primaria y otras áreas del cerebro mandaron información a la corteza auditiva de asociación y esta lo que hizo fue tener la capacidad para entender el significado del sonido escuchado, ¿cierto? Entonces, se ha determinado que aquí está la visual, aquí está la pared occipital y aquí está la auditiva primaria, la auditiva secundaria. Entonces, pacientes que tengan afectación de esta área, que tengan un daño en el área auditiva secundaria, ¿por qué sabemos que esta área es un área que le da significado? ¿Por qué dijimos esto anterior? Porque se ha demostrado que pacientes que tengan daño en esta área pueden escuchar, pero no interpretan los sonidos. No saben lo que le están diciendo. Ellos sí escuchan el sonido, pero no saben lo que le está diciendo. Muy bien, ¿cómo podemos detectar la dirección de donde proviene un sonido? ¿Cómo sabemos que un sonido viene más de lejos, de cerca o del lado derecho, del lado izquierdo, de arriba o de abajo? Entonces, la dirección horizontal se determina por un tiempo entre la llegada de un sonido a un oído y al opuesto. Es la más exacta y está determinada por el núcleo bolivar superior. ¿Qué quiere decir esto? El cerebro es capaz de distinguir de dónde proviene el sonido gracias a saber a qué oído le llegó primero el sonido. Uno, definitivamente uno lo detecta en estéreo, entonces detecta el sonido al mismo tiempo de ambos, pero el cerebro sí es capaz de distinguir a qué oído le llegó primero el sonido y podemos saber de qué lado proviene el sonido. Y diferencia la intensidad de los dos sonidos, básicamente por el núcleo olivar superior lateral. Muy bien, mis hijos. Muy bien. Y hemos terminado con el sentido de la audición.